Vamos entonces a la palabra del Señor así, el capítulo 8 de Apocalipsis, del 1 al 13. Dice la palabra de Dios así: Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino, se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Entonces los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. El primero tocó la trompeta y vino granizo y fuego mezclados con sangre, y fueron arrojados a la tierra, y se quemó la tercera parte de la tierra, se quemó la tercera parte de los árboles, y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta, y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojada al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar y que tenían vida, y la tercera parte de los barcos fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron por causa de las aguas, porque se habían vuelto amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se oscureciera y el día no resplandeciera en su tercera parte, y asimismo la noche. Entonces miré y oí volar un águila a una águila en medio del cielo, que decía a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que habitan en la tierra a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros 3 ángeles están para tocar! Y este es entonces Apocalipsis 8. La semana pasada nosotros veíamos la primera parte como la oración de los santos y su destino, los méritos del mediador, la oración de los santos y su destino, y la oración de los santos y el juicio final. Cada vez que nosotros hemos orado, venga tu reino, hágase tu voluntad, estamos orando, Señor, ven, ven. Y toda la iglesia de Cristo ora que venga, no tanto para escapar de las vicitudes o los males temporales que acosan a todos los hombres, sino porque en el tiempo que Él regresa, su nombre es vindicado. El mundo entero sabrá que Él es el Señor al que despreciaron, será alabado, y nosotros dejaremos de pecar. Pero quiero por un momento llevarlos otra vez a esta gran medio de gracia que Dios nos ha provisto, la oración, y que es despreciada. No se ve en su cabal alcance. Quizás se nos escapa de la cabeza o del entendimiento qué grande es este medio de oración. Bercover, en su libro de estudios dogmáticos, El regreso de Cristo, escribe así. Él dice: una separación drástica entre el presente y el futuro, como si el escatón, es decir, el estudio de los últimos tiempos o las últimas cosas como las conocemos ahora, fuera una cosa extraña. Separar el presente del futuro como si fuera algo totalmente diferente es antibíblico. La predicación y la promesa de los últimos días, la escatología, continúan funcionando siempre en el presente como consuelo y amonestación. Viendo que aquel día se acerca, dice: limpiaos. Viendo que aquel día se acerca, con más ánimo nos encomienda la Biblia. Y dice Bercower: aunque hablamos de la salvación futura, la redención de nuestros cuerpos, de ninguna manera es algo ajeno a la vida presente, y la salvación
que ya experimentamos. Escuche, nuestras oraciones no son un reconocimiento impotente y una confesión del poder de Cristo como la del hombre con un espíritu inmundo. Yo sé quién eres, el Cristo, el Santo de Dios. No, los demonios conocían quién era Cristo, pero oraban o lo reconocían con impotencia. Lejos esté de nosotros pensar que nuestras oraciones son vanas. Lejos esté de nosotros pensar que nuestras oraciones no tienen efecto alguno. Más bien, nuestras oraciones son una alabanza repleta de oración, de gratitud, de alabanza y de mansedumbre. Sigue diciendo el hermano, en nuestra vida terrenal actual, con su todavía no, es decir, las cosas que todavía no están cumplidas, esta alabanza viene cuando la palabra de Cristo mora en nosotros ricamente mientras cantamos salmos, himnos y canciones espirituales con agradecimiento en nuestros corazones a Dios. Colosenses 3:16. Así que toda la expectativa escatológica, es decir, esperamos que Cristo regresa, puede finalmente ser recapitulada en la conocida petición: venga tu reino, gobierna, Señor, sobre nosotros, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así en la tierra. Así que si entendemos que nuestras oraciones son probadas por la seriedad con la que ocupan su lugar en la vida cristiana. En este punto el evangelio es claro. La oración, venga tu reino, es irreal y sin valor a menos que se comprenda su significado y sus consecuencias. Venga tu reino. Todo se resume en esta petición. La perspectiva de la consumación, el llamado en el presente y no menos la seguridad que aquieta nuestros corazones. Cristo viene, es algo que nos debe hacer vivir con seguridad. Este mundo no es nuestro hogar. No puede ser nuestro hogar con todas sus corrupciones y todos sus dolores. No puede ser nuestro hogar. No es exagerado decir que esta oración es la voluntad de Dios y que a menudo somos inconscientes de lo que estamos haciendo cuando oramos: venga tu reino. La tentación de decir con los burladores de 2 de Pedro 3 que nada ha cambiado desde el comienzo de la creación, así ha estado. Siempre nos han dicho que Cristo viene y nunca ha venido. Es probablemente la tentación nuestra, es probablemente mayor de lo que superficialmente nos damos cuenta. Lo que está diciendo aquí es quizá no estamos conscientes, pero de alguna manera también nosotros nos desanimamos porque el Señor tarda en regresar. Pero así como la oración de los santos en Apocalipsis 8, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumpla el número de los que van a creer. Y luego el Señor dice, las oraciones de los santos son juntas, llevadas, santificadas por Cristo y regresadas a la tierra. Y hay truenos y temblores, y cuando la iglesia ora, el mundo debe temblar, y cuando la iglesia ora, debe saber los creyentes que el Señor escucha. Así que la oración, venga tu reino, no es un monólogo tartamudo o mudo, sino una oración que espera una respuesta. Cada vez que oramos, hay razones para que vayamos y nos paremos a la ventana de la expectativa. ¿Cuántas veces, dice, sigo leyendo el hermano, cuántas veces en la congregación del Señor se extingue el resplandor de esta expectativa? ¿Estás esperando a Cristo? ¿Amas su venida? La iglesia se ha distanciado interiormente del futuro y ha puesto su mirada en lo que podría suceder en el camino hacia el futuro. De este oscurecimiento de la expectativa surge una crisis para la vida misma y se establece la desescatologización, es decir, quitamos la seguridad y la realidad que el mundo se dirige al tiempo final, al encuentro con el Señor, eclipsando entonces cada vez más el significado de la escatología en el presente. La iglesia debe atreverse a asumir la responsabilidad de la oración. Venga tu reino, sin reservas. Esa seguridad ante el rostro de aquel que escucha la oración es esencial para la doxología que comienza ya en esta vida y algún día se convertirá en el nuevo canto que solo los redimidos podrán entonar.
Es un himno a los actos de Dios manifestados en la historia, celebrados y proclamados, que llaman una y otra vez a una nueva confianza que no defrauda. Y termino lo que el hermano escribe. Es decir, mis hermanos, toda la historia, desde que Adán y Eva cayeron en pecado, desde allí comienza la escatología. Todo el tiempo el mundo tiene que haber vivido así, esperando el regreso, la promesa cumplida. La historia de la humanidad y la iglesia es escatológica. El mundo entero se dirige a su final. Ahora, en el versículo 2 y el versículo 7, allí vi los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, y se le dieron 7 trompetas. Y el versículo 7, el primero tocó la trompeta. El 6 quiero decir. Entonces los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. Entre el 2 y el 6 tenemos allí el espacio que nos habla de esta oración, del poder de la oración de los redimidos. Es el séptimo sello. Cuando Jesús abre el séptimo sello, entonces comienza una nueva serie de visiones. Los ángeles están preparados para tocar las trompetas como una respuesta a las oraciones de los santos. Venga tu reino, venga tu reino. Esa oración será contestada completamente. Entonces, todos los santos ángeles están delante de la presencia de Dios, listos para la orden, y obedecen según es la voluntad de Dios para servir a los creyentes. Los ángeles son ministradores, ángeles ministradores, es decir, sirven a Dios en su encomienda para ayudar a la iglesia. Hebreos 1:14. La pregunta dice así: ¿no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Mis hermanos, no entendemos la importancia y el alcance y la grandeza de este medio de gracia, la oración, pero que la oración es poderosa. La oración del justo puede mucho, dice la Biblia. Dios escucha la voz de sus hijos. Dios escucha la oración de sus hijos. Por lo que vemos aquí en la visión del apóstol Juan, es que cuando los hijos de Dios oran y claman con sus peticiones imperfectas, pero que son hechas sobre el fundamento de la salvación, son hechas sobre el fundamento del mediador del nuevo pacto, esas oraciones son puestas delante del altar, delante del trono de la gracia. Cristo toma nuestras oraciones con muchas faltas. ¿Cómo hemos de pedir? No sabemos. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Cristo toma nuestras oraciones entonces con muchas faltas, las santifica, las perfecciona y las presenta delante del Padre. Y el Padre, por amor a su Hijo, contesta sus peticiones de acuerdo a su santa voluntad. Lo hace enviando sus ángeles, que están listos para obedecer y servir a su pueblo. Entonces, ¿cómo es posible que los ángeles nos sirvan a nosotros si ellos no tienen pecado? Mis hermanos, aunque en muchos aspectos los ángeles son superiores a nosotros, en muchos aspectos, aún así son espíritus ministradores, dice Hebreos, de los que heredarán la salvación. Así lo afirma la Escritura. Somos inferiores en este modo. No somos capaces de obtener todo lo que necesitamos para nuestra peregrinación. Somos como niños, cuidados por tutores, por cuidadores de niños. Pero en posición, mis hermanos, en posición somos más que los ángeles, según afirma la palabra del Señor. Por la gracia de Dios, por los méritos de Cristo, somos nosotros hechos reyes y sacerdotes. Así es que somos como niños cuidados por alguien más grande, pero que este niño es más, en posición es mucho más grande que el que lo cuida. Dice Apocalipsis 5, 9 y 10, cuando entonaremos el nuevo cántico en el cielo, diremos: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para Dios, para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Es verdad, somos inferiores en nuestra capacidad,
somos inferiores en nuestra madurez, pero en Cristo somos herederos de las promesas. Mis hermanos, en Cristo tú eres un rey y sacerdote para Dios. Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Venid, benditos de mi Padre. En nuestra capacidad somos mucho más inferiores que los ángeles en posición. Somos hijos de Dios, benditos del Padre, destinados a heredar las promesas que el Señor ha dado desde la fundación del mundo. ¿Recuerdan la historia de Lázaro? En su muerte, Lázaro fue llevado al seno de Abraham por los ángeles. Los ángeles son enviados para responder las oraciones del pueblo de Dios. Qué descanso, qué gozo para Juan, allí solo en la isla de Patmos, viejo, cansado, quizás se sentía hasta derrotado de ver la situación de la iglesia, la mayoría de las iglesias en decadencia, unas completamente corruptas, otras sin fuerza, pequeñitas. Y ahora Juan entiende el poder de la oración. Qué descanso para Juan saber que las fuerzas vienen de él, de Dios, y que al orar Dios enviará a sus ángeles, una multitud de ángeles para asistir en la misión que el Señor les había encomendado, llevar el evangelio a todo el mundo. Qué descanso para nosotros hoy mismo saber que como fue con Juan, es con nosotros. Nos juzgará por nuestra fidelidad, nos juzgará por nuestro celo a la palabra del Señor y a la obediencia a sus mandamientos. Que nuestras oraciones son contestadas y que una multitud de ángeles están listos para ministrarnos por mandato de Dios es lo que nos hace descansar. Salmo 91, 11 y 12. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Es la seguridad de la salvación. Ninguno de los que están en Cristo se perderá en el camino de aquí a la eternidad. Dios se lo promete y Dios envía a sus ángeles para que así sea. Si hemos caído en pecado, nos disciplinará, pero no quitará su misericordia de nosotros. Si necesitamos ayuda, Él enviará ayuda. Las oraciones de los santos entonces son perfeccionadas y presentadas al Padre por medio del sacrificio de Cristo. El ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar, es decir, el sacrificio de Cristo, y lo arroja a la tierra, y hubo truenos y ruidos y relámpagos y terremotos. Lo que pasa en las reuniones de oración, en nuestras tardes aquí, tiene más importancia que las decisiones que se toman en los palacios del gobierno alrededor del mundo. El mundo se mueve por lo que Dios está haciendo con su iglesia. El clamor del pueblo de Dios es lo que pone al mundo de cabeza, es lo que trastorna, lo que echa a perder, lo que evita, lo que estorba los planes malvados de los enemigos de Dios. Así fueron catalogados los primeros discípulos en Hechos 17:6. Estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Es lo que pasó en la Reforma. Uno de los reformadores más conocidos por su vida de oración fue John Knox. Él clamó y dijo, fuera su oración: Señor, dame Escocia o me muero. Su oración fue contestada y sus efectos todavía se pueden ver hoy. La biografía de John Knox es increíble. Cómo sufría él por su pueblo, cómo sufría por su nación, viéndola perdida, envuelta, agarrada por las garras de la idolatría del catolicismo romano, y cómo sufrió para ver a su pueblo liberado, cómo oró con pasión. Mis hermanos, si pudiéramos ver el poder de la oración, si fuésemos conscientes que Dios es soberano y que los medios que nos ha dado son soberanos también. La pregunta: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ahora es contestada.
para la gloria, para la vindicación de nuestro Señor. Todos los inicuos, todos los incrédulos, todos los impíos serán juzgados y castigados con justicia. Como siempre he dicho, me quedó más grande el porche que la casa, pero era necesario repasar otra vez el poder de la oración y descansar que el Señor escucha la voz de sus hijos. Veamos entonces nuestra porción de la escritura de esta manera, en los versículos 7 al 13, el juicio de los moradores de la tierra. Veamos las similitudes y diferencias entre los sellos y las trompetas. Veamos la actitud de los creyentes ante el juicio de los moradores de la tierra, es decir, la confianza que Dios juzgará con justicia y la actitud que debemos de tener ante los juicios de Dios, compasión y arrepentimiento al ver los juicios de Dios cumplidos alrededor de toda la tierra. Veamos los juicios de Dios sobre los que moran en la tierra. Sabemos que la frase los que habitan la tierra se está refiriendo a los incrédulos, los no creyentes, los impíos. Esos son los que habitan en el mundo. Eso es todo lo que tienen. El mundo, no tienen más. Para ellos no existe más. Todo lo que incluye en su vida está aquí. Están muertos espiritualmente. No tienen un Dios a quien temer. No tienen un Dios a quien escuchar. No tienen un Dios que los dirija. Su Dios es el mundo. Dice el versículo 7 al 13. El primer ángel tocó la trompeta y vino granizo y fuego mezclados con sangre y fueron arrojados a la tierra y se quemó la tercera parte de la tierra, se quemó la tercera parte de los árboles y se quemó toda la hierba verde. Juan quizás está conectando todo esto con el juicio de Dios sobre Faraón. El juicio de Dios es real. El juicio de Dios sobre los impíos es real. Lo hemos visto y está grabado. No es algo nuevo, no es algo que podamos dudar. Va a pasar porque ya ha pasado. 8. El segundo ángel tocó la trompeta y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar y que tenían vida. Y la tercera parte de los barcos fue destruida. Y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron por causa de las aguas, porque se habían vuelto amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se oscureciera y el día no resplandeciera en su tercera parte y asimismo la noche. Todo está conectado con los juicios de Dios sobre los impíos. No hay lugar seguro en la tierra para el que rehúsa rendirse a Cristo. No hay lugar seguro para aquel que no viene a buscar la salvación en Cristo. ¿Dónde podrán esconderse? ¿Dónde huirán? Clamarán a la creación. Escondednos cae sobre nosotros. Escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Pero en la creación completa no hay un lugar seguro para el incrédulo. Debemos recordar entonces, una vez más, que no estamos leyendo la historia como si fuera un evento ahora enseguida de los eventos que leímos. Estamos regresando otra vez al principio. ¿Se recuerdan ustedes cómo terminamos de leer el sexto sello? Leemos el sexto sello, que es el juicio final. Los moradores de la tierra que claman, tratando de esconderse de la presencia del que está sentado en el trono. Y terminamos con una multitud vestidos de vestiduras blancas, adorando y siendo pastoreados por el Cordero. Algo raro, los corderos no son pastores, los corderos son pastoreados, pero en este caso, el Cordero es nuestro pastor. Una de las paradojas de la Biblia. Cristo es el Cordero. Él es el que pastorea, el que limpia las lágrimas, el que cubre a su pueblo, el que lo dirige, lo sostiene. Al pueblo que jamás será una vez dañado más, no será dañado más.
Él los cubrirá, habitará con ellos. Y aquí estamos otra vez regresando al juicio de los impíos. Veamos entonces otra vez la misma secuencia: la iglesia de Cristo, los enemigos de la iglesia de Cristo, los juicios de Dios, la victoria de Cristo y la victoria de la iglesia en Cristo. Ahora Juan, en su visión, escucha el sonido de trompetas. Allá vio los sellos. Los sellos hablan de autenticidad, es decir, en los sellos nos habla de la seguridad de los salvos, de la salvación de los que han venido a Cristo. La seguridad de los que están en Cristo es completa. Nadie de los que vino a Cristo se perderá. Ahora estamos hablando de trompetas, y la trompeta tiene más bien el sentido de alarma, de advertencia. El sello de autenticidad, los sellados, los que son de Cristo. Ahora se habla de advertencia a aquellos que han rehusado venir a Cristo, y lo hace en manera visible para Juan en forma de sonido de trompetas. Son similares en el anuncio. El juicio de Dios viene. Son diferentes en intensidad. No debemos dudar que el juicio sobre los incrédulos es una realidad siempre presente. No se detendrá. Ya ahora el incrédulo sufre los juicios de Dios. Y si alguna vez dudamos, necesitamos poner atención. Pero el salmista dice en el 105:7, Él, Jehová, el Señor, nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. En los sellos vimos entonces cómo la iglesia vive, se mueve en medio de un mundo caído y es perseguida, y los creyentes sufren. Es más, dice la Biblia que ¿de dónde son estos que tienen vestiduras blancas? Y la respuesta celestial es: los que han salido de la gran tribulación. De alguna manera, el mundo en sí, para el creyente, es tribulación. El mundo en sí, el sistema, para nosotros es una guerra constante. Los incrédulos no escapan de los juicios temporales, y ciertamente no escaparán del juicio futuro y eterno. Muchas veces, cuando joven, yo escuché esta frase: es que ser cristiano es muy difícil. Quizá usted la ha escuchado también. Alguna vez yo me detuve por un momento. Ellos se referían a todas las cosas que el creyente no debe hacer. Es que en tu religión te prohíben esto, y es que en tu religión te prohíben esto, no puedes hacer nada. No, sí podemos hacer mucho. Y yo dije, no, conociendo mi vida pasada, y cada uno de ustedes que ha sido rescatado tendrá que estar de acuerdo conmigo, es mucho más difícil vivir la vida del incrédulo. Recordando cómo es la vida sin Cristo, es mucho más difícil vivir la vida del incrédulo. ¿A quién? ¿A quién acudes en momentos de adversidad? ¿A quién? ¿Dónde te refugias? La clave entonces para interpretar el sonido de las trompetas es el verso 13. ¿De quién habla? ¿A quién se dirige este juicio? ¡Ay, ay, ay de los que habitan en la tierra, a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros 3 ángeles están por tocar! Está similar la división, los primeros 4 sellos, las primeras 4 trompetas. Este no es el juicio final todavía, pero está diciendo que el incrédulo, aún aquí en la tierra, enfrenta los juicios de Dios. Sabemos entonces ya a qué se refiere cuando se lamenta por los que habitan la tierra. Son los que tienen en la tierra toda su esperanza. No tienen más. Para ellos no hay cielo que buscar, no hay Dios a quien adorar, no hay una ley a que amar ni que obedecer.
esta es su vida. Su vida está aquí. Los creyentes son separados de los moradores de la tierra. No físicamente o literalmente, pero son separados para adorar a Dios, para buscar a Dios. Y la diferencia entre los juicios que vimos en los sellos, es decir, un mundo caído, y ahí estamos en medio de ellos y sufrimos las mismas vicisitudes que los incrédulos. Acá es un juicio contra los incrédulos completamente. ¿Cuál es la diferencia entre el juicio de Dios contra los incrédulos en medio del mundo donde vivimos y nos movemos y las tribulaciones que el creyente enfrenta? Mis hermanos, ellos no tienen un pastor que los ama. Ellos no tienen un pastor que los cuida. Ellos no tienen un pastor que los sostiene, que los guía. Pero los creyentes, los cristianos tienen la promesa que el Cordero los pastoreará. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros, tu vara y tu cayado nos infundirá aliento. En los sellos vimos que el alcance del poder que recibió el que cabalgaba el caballo amarillo era la cuarta parte de la tierra, Apocalipsis 6:8. Ahora es la tercera parte de la tierra y en las copas es la tierra completa. La intensidad va aumentando. La tensión va aumentando mientras que el Cristo o el tiempo de que Cristo regresa, los dolores de la mujer, como de la mujer de parto, el mundo verá más y más los ataques del enemigo contra la iglesia y más se intensificará el poder de los impíos, de los falsos maestros, de los falsos hermanos, introduciéndose en las iglesias para desbaratarlas y entonces tendremos que luchar con mucha más sabiduría. Entre más cerca está el regreso de Cristo, más intensa será la persecución de la iglesia por el mundo. Entre más intensa es la persecución y más abunda la predicación falsa y los falsos hermanos y los falsos maestros, el clamor de la iglesia seguirá siendo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, vengarás? ¿Hasta cuándo vindicarás tu nombre? El doctor Robert Guthrie explica la media hora de silencio. Él dice, ¿qué es media hora? Pero después de una alabanza tan grande y de un ruido celestial tan bonito, de repente media hora de silencio. No 1 minuto, 2, 3, 30 minutos. Él dice como que llego yo acá, después de cantar himnos, me paro detrás del púlpito, me quedo callado. ¿Qué son 30 minutos? Bueno, para mí 30 minutos, si estoy en la playa con un buen libro, son segundos. Pero el que está esperando noticias de un familiar que está en cirugía, o el padre que está esperando ver a su niño nacer, 30 minutos pareciera una eternidad. Pero, ¿qué pasa cuando ves la realidad? Es decir, aquel que está estresado, que está esperando 30 minutos, es una eternidad, pero cuando vienen las noticias y luego ve el reloj, dice, eran 30 minutos. Lo he visto, por ejemplo, en las líneas del banco, ¿no? La gente enojada porque no hay suficientes cajeras y he visto mi reloj, literalmente, contar los minutos, a ver cuánto duro para llegar de aquí a allá. Y han sido 15 minutos, 20. Y la gente está desesperada porque esperar pareciera una eternidad. Cuando Cristo regresa y usted que lo ha estado esperando, que se le hace que hace una eternidad, que el Señor nos regresa pronto. Cuando veamos en el tiempo de Dios, diremos, ciertamente era cerca. El tiempo era corto. El tiempo de su regreso era corto. Ciertamente era breve. Ciertamente era breve para Juan. Entonces, después de escuchar las alabanzas, la adoración delante del trono, de estar a la expectativa de nuevas visiones, media hora de silencio en el cielo le pareció una eternidad, pero en realidad fue un momento. El tiempo está cerca.
Proclamamos con mucha convicción. Cristo viene. Proclamamos con mucha certeza. Tú que nos escuchas hablar así y te niegas a rendirte a Cristo, dices para ti, he escuchado el mismo mensaje una y otra vez, que Cristo viene pronto y nada ha pasado todavía. Espera que llegues a la eternidad y dirás como el resto, ciertamente estaba cerca, muy cerca. Tú que no has creído porque piensas que no será en tus días, recapacita, escucha, entiende que tus días son cortos, que tus días están contados y que en el tiempo de Dios el juicio final y tu encuentro con Él no es largo, es corto. Veamos entonces la segunda parte. ¿Cuál es nuestra actitud ante el juicio de los moradores de la tierra? ¿Cómo respondemos los creyentes ante este juicio inminente de los incrédulos? Le preguntaron al predicador, ¿de qué predicaste el domingo? Y él dijo, del infierno. Y le preguntaron, ¿lo hiciste con lágrimas en los ojos? ¿Cuál es la actitud de nosotros ante los juicios de Dios inminentes? Primero, aseguramos todos los juicios de Dios son justos y su justicia no será torcida, no tendrá por inocente al culpable. Y puesto que es necesario que la justicia sea cumplida, necesitamos un juez. Necesitamos un juez que no necesite de información de alguien más, porque la información puede estar corrompida y la justicia sería torcida. Necesitamos un juez que sabe todo, aún las intenciones del corazón. Pero ¿qué pasa con aquellos que mueren sin enfrentar la justicia? Necesitamos un juez que atraviese la muerte y allá después de la muerte sea capaz de juzgar, porque entonces la justicia dejaría de ser justicia. Necesitamos un juez todopoderoso para ejecutar la justicia justa que el impío merece o el quebrantador de la ley merece. Necesitamos un juez que tenga todo el poder y no sea intimidado por los que juzga. Este juez es nuestro Señor Jesucristo, el juez de toda la tierra. Él viene y juzgará la tierra con justicia. Pero más que el juicio final, los incrédulos enfrentan juicios temporales también. Muchas veces nosotros los creyentes, quizás, no todos, pero quizás a uno de nosotros, a mí me ha pasado, le voy a confesar, cuando paso y veo el templo de los mormones ahí en la 25, ¿por qué? ¿Por qué los mormones tienen un templo así? Son falsos, son diabólicos. Dios tiene un templo grande, bonito. El Señor ha decidido que sus hijos sean menos. El Señor ha decidido que sus hijos no gocen de todas las abundancias y riquezas del mundo. Si lo decide Él así, no estoy diciendo que es pecado, pero generalmente la iglesia de Cristo no es millonaria. En realidad, te das cuenta que los incrédulos pareciera que gozan de mucha paz y mucha tranquilidad, pero en realidad son las personas más miserables del mundo. Que el incrédulo aparentemente vive sin tribulaciones es lo que causó inquietud en el salmista. Voy a leer solamente algunos versículos del Salmo 73. Salmo 73, 2 y 4. En cuanto a mí, dice el salmista, cuando él empezó a ver que el impío prospera y que el pueblo de Dios sufre, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte y su cuerpo es robusto. Engordan. 73, 5 y 8. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón.
73, 12 y 13 dice: he aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿De qué me sirve ser cristiano si el incrédulo prospera y vive ampliamente como que si nada lo persigue, nada lo molesta? 73, 17, 18. El salmista concluye y dice: no, hasta que logré entender, hasta que entrando en el santuario comprendí, hasta que llegando a la presencia de Dios entendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Las riquezas que tiene es la maldición de Dios y la heredan a sus hijos. Ciertamente los has puesto en una resbaladera y a su tiempo caerán. 73, 21, 22 dice: cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas de envidia, entonces era yo torpe, sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Y cantábamos: bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda más. Bendiciones, bendiciones, el Señor bendice a su pueblo. Y dice el salmista: entonces aquel que no puede contar sus bendiciones es torpe, sin entendimiento y como una bestia delante de Dios. Oh Señor, que tenga compasión de nosotros y podamos nosotros con el pueblo, con el resto del pueblo de Dios, contar las bendiciones. Y es decir, aún aquellos que murieron perseguidos en cuevas, aserrados, y no aceptaron ser liberados por proclamar el nombre de Cristo. Ellos prefirieron, como Moisés, las riquezas del cielo antes que las riquezas o los placeres temporales del pecado. Pero termina el salmista recuperando sus sentidos e interpreta su presente a la luz de la eternidad. Es decir, vivimos escatológicamente. Nuestras oraciones ahora tienen o percuten en la eternidad. La oración de Ana: dame un hijo, dame un hijo, y lo consagraré a tu servicio. Y de allí vemos nosotros que nace David, el rey David, de esa misma genealogía. ¿Sabría Ana lo que estaba pidiendo? Vivimos siempre ahora con la vista en la eternidad. Sin embargo, dice el salmista: yo siempre estoy contigo, tú me has tomado de la mano derecha, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne, mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque he aquí, los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles, mas para mí estás cerca de mi Dios, es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. ¿Qué puede producir en nosotros cuando observamos los juicios de Dios sobre los incrédulos? ¿Qué necesitamos o cuál es la actitud que debemos tomar cuando vemos la amenaza, la advertencia del juicio de Dios sobre los incrédulos? Tiene que producir en nosotros arrepentimiento. De allí mismo nos rescató el Señor. No solamente arrepentimiento, mis hermanos, la actitud correcta al ver los juicios de Dios no es: se lo merecía, bien, eso es lo que buscaban. No, mis hermanos, es compasión, es compasión. Compasión porque no eres tú el que ha caído, no eres tú al que Dios ha juzgado y no eres tú al que Dios ha castigado. En, en una ocasión, el Señor Jesucristo habla con algunos que le contaron acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los de sus sacrificios.
Y Jesús les responde y les dice, ¿piensan que estos galileos eran más pecadores que todos los demás porque sufrieron esto? O sea, les pasó una tragedia fea, fea, una herejía, una blasfemia allí, mezclando la sangre de ellos en los sacrificios del templo. ¿Eran más pecadores ellos que los demás? Les digo que no. Al contrario, si no se arrepienten, también ustedes perecerán igualmente. ¿O piensan que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató, eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Unos andamios, unos escafos, estaban arreglando una torre, se caen los escafos, mueren 18. Eran más pecadores ellos que los demás. Y Cristo le dice, oh, les digo que no. No, al contrario, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Veamos entonces el juicio de Dios. No hay lugar seguro para el incrédulo. Los juicios de Dios llenan toda la tierra. Y el versículo 13 es la actitud, pues, de advertencia, de compasión. Ay, ay, ay de los que habitan la tierra a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros 3 ángeles están por tocar. ¿Has escuchado la voz de Dios ahora? ¿Has escuchado la advertencia? ¿Has escuchado el llamado al arrepentimiento? ¿Has escuchado de la realidad del juicio venidero, de la seguridad de un Dios, de un juez que ve todo? Vendrás ahora a Cristo. Te rendirás ahora. Escaparás de la destrucción venidera. Escaparás de la ira del Cordero. O gritarás con el resto del mundo a las piedras y a los cerros y a las montañas, cúbranos, cúbranos de la presencia del que está sentado en el trono. Oh, tú que me escuchas ahora y no lo has hecho, no has venido rendido a Cristo, te imploramos, te rogamos, ven, ven ahora, ríndete a Él, confiesa tu necesidad y ruega y clama que el Señor te salve. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Ni siquiera nosotros alcanzamos a entender lo que hay en nuestro corazón. El Señor lo sabe. El Señor lo sabe. Y vendrás a Cristo y la luz descubrirá tu maldad. Y sí, sufrirás vergüenza y quizás llorarás arrepentido, pero por primera vez entenderás, Cristo Jesús es glorioso Salvador. Glorioso Salvador. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra otra vez. Nos acercamos a ti, Padre, porque a través de tu Hijo tú te acercaste a nosotros, nos mostraste, Señor, tu gloriosa misericordia, tu gracia, Señor. Oh, Padre, que en esta mañana tu Espíritu Santo lleve esta palabra de la mente al corazón y nuestras vidas sean transformadas. Es decir, aquellos que te conocemos, Padre, busquemos la santidad con más intensidad. Y aquellos que no te conocen, vengan rendidos a Cristo, buscando la salvación. Ayúdanos, Padre. No permitas que durmamos, no permitas que nos engañemos a nosotros mismos. Padre eterno, ten compasión de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.